Hugo, si usted me permite, voy a sumar a la conversación porque está aquí el doctor penalista Hugo López Carribero. ¿Cómo anda, doctor? Buen día, Verónica. Buen día, doctor. Mucho ¿Qué gusto en tal? Buen día, buen saludarlos. día. Con todo aprecio. Supongamos, bueno, está detenido Gastón Carlesi, Ujú, no se encuentra el arma todavía. ujú. Entre, digamos, desde el aspecto jurídico, ¿es muy importante que se encuentre el arma esta para que él siga detenido? ¿Es casi fundamental? No, en este caso no. No es importante porque no hay ninguna duda que el arma existió, que fue esgrimida por quien está hoy detenido, que era apta para el disparo, que finalmente fue disparada en el momento en que se produce la muerte, que no había otra arma, es decir, los elementos de prueba que hay volcados en la causa, incluyendo, por supuesto, las cámaras de seguridad del municipio de Hurlingham que captaron el momento preciso en que se produce el disparo, la autopsia del cuerpo, como no podía ser de otra manera, que determina que murió a raíz de el disparo, por un paro cardiorrespiratorio traumático a raíz de un disparo de arma de fuego, Ujú. no hacen necesaria, no hacen necesario el secuestro de ese elemento para imputar un homicidio agravado en este caso por el uso de arma de fuego al imputado. No es un elemento determinante el secuestro de ese arma. Si se hallase ese arma, revólver, sí. bueno, mejor para la investigación, pero no Claro. resulta ser determinante. Imagino yo que el testimonio de los amigos Claro. de Nicolás Gómez que iban en el auto con él es fundamental, Claro, ¿no? Y porque deben reconocerlo. sí, fueron testigos presenciales, Claro. oculares y auditivos, es decir, que pudieron percibir el hecho en su integridad, de modo tal que no hay dudas en este caso sobre Sobre quién sí, efectuó la el materialidad disparo, ¿no? del ilícito y además, por supuesto, la autoría. Ujú. ¿No? O sea, alegar defensa Claro, claro. ante un ataque. Pero eso lo va a contestar mejor el doctor que está con ustedes. Es así, ¿no, doctor Carribero? Bueno, doctor, esa, defensa o ese ensayo defensista ante tribunales, por supuesto, podría ser planteado. Creo y entiendo que tendría pocas chances de prosperar. En todo caso, serviría para morigerar la pena o para hacerla Claro, claro. un poco, sí, acercarla más al mínimo que al máximo. Pero de todas maneras, creo y entiendo que desde el punto de vista tribunalicio, con la credibilidad que se le puede dar a un argumento de esa naturaleza, si bien podría ser atendible, creo que no podría prosperar en ese ámbito, en el ámbito de su propia defensa, para mejorar o eximirse de responsabilidad. Comprendo su inquietud, yo también podría, examinar la posibilidad que se exprese de esa forma, pero insisto y subrayo, creo que sería muy poco probable que una circunstancia alegada de esa forma podría eximirlo de responsabilidad. Ahora, doctor Carribero, si es encontrado culpable Gastón Sí. Carlesi, ¿cuántos años de prisión le corresponden? Y Sí. después, ¿al cuánto tiempo puede salir, teniendo en cuenta todas las leyes argentinas que Claro. rigen este tipo de buenas conductas, etcétera, etcétera? Bueno, este delito tiene una pena mínima de 16 años de prisión. Y explico por qué. El homicidio simple tiene una pena mínima de 8 años, pero resulta ser que a través del artículo 41 ter del Código Penal, ese mínimo se eleva al doble, es decir, a 16 años cuando la muerte se produce a través de un arma de fuego. Es decir, cuando no hay en el hecho un arma de fuego, en los homicidios simples la pena mínima es de 8 años de prisión. Ajá. Pero si alguien Por mata a ejemplo, otra con persona... un arma blanca es de ¿Perdón? 8 años, Por ejemplo, Mm. con un arma blanca, sí, claro, o con un arma impropia, por ejemplo, pegándole con un palo en la cabeza, ¿no? Pero en los casos en que se registra la existencia de un arma de fuego, es decir, que el poder vulnerante del homicida es mucho mayor, como el caso que nos ocupa, la pena se eleva. En el caso en que no tuviese antecedentes penales, el imputado estaría en condiciones de recuperar la libertad cumpliendo los 2/3 de la pena.
los 2/3 de la pena. Es decir, en los casos de una pena mínima de 16 años, serían 10 años de prisión a los efectos de poder recuperar su libertad. Todavía es un poco aventurado, creo y entiendo que la modalidad del hecho no meritúa una pena mínima de ninguna manera. Las penas mínimas en los casos de homicidios están reservados para otros casos donde, si bien no hay una eximente, sí hay razones que lleven atendiblemente a generar el hecho. En este caso, un accidente de tránsito o una discusión de tránsito, porque ni siquiera fue un accidente, ni siquiera hubo un roce. Y mirá en lo que, terminó. Una discusión de tránsito. Y como lo decía el doctor Marietán hace un instante, con tanta frialdad, ¿no? Con tanta frialdad que muchos confunden la frialdad con la premeditación. No es lo mismo, incluso desde el punto de vista legal tampoco es lo mismo. Le podríamos preguntar al doctor Marietán, ¿cuál es la diferencia, doctor? Bueno, doctor Carribero, ¿puede una menor presentarse como testigo y atestiguar contra su padre? No. Porque ha sido testigo la hija también de lo que pasó, ¿no? No, hay dos cosas que la inhabilitan aquí a la niña. Primero es la edad y segundo es el vínculo familiar que tiene con el imputado. Es decir, no podría declarar en contra de su padre porque la ley la excluye. Le da esa posibilidad de apartarse, de tener que declarar como testigo en el marco de un homicidio donde resulta imputado su propio padre, ¿no? Que ya está detenido, que ya ha sido indagado sin perjuicio de haberse negado a declarar. Por otra parte, creo y entiendo que la claridad del hecho, acompañada con la ayuda de la tecnología, en este caso, como decíamos más temprano, de las cámaras de seguridad del municipio, hacen ver bien a las claras que son pocas las pruebas o los elementos de prueba que se necesitan para ahondar en la investigación. Sí. Es decir, sería muy pertinente, sí, tomarle declaración testimonial a las personas que iban dentro del vehículo donde muere la persona, que claro, es dentro del Falcon. El Falcon, ¿no? Iban 3 amigos con él, Uno de ellos tenía 21 años, correcto. El otro 24 y el otro 28 años. Correcto, iban 3 personas más entonces. A esas personas, por supuesto, va a ser atendible tomarles declaración para reforzar cada uno de los hechos que se vieron en las cámaras de seguridad. Y agrego en esto también, Verónica, si me lo permite, por favor, una circunstancia que va a ser muy tenida en cuenta en los tribunales al momento de graduar la pena, es decir, al momento de darle una sanción punitiva, que es la huida del lugar del el imputado. El imputado no va a la comisaría, ni mucho menos se queda en el lugar reflexionando o viendo lo que pasó o tratando de remediar las cosas de la forma en que se desarrollaron. Tampoco va a la comisaría, digamos, a noticiar del hecho que se vino desarrollando hace instantes. Ni tampoco va a decir que se sintió amenazado y... No, es que no tiene... No, ya sería demasiado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va a ir a decir a la comisaría el hombre después de lo que hizo? No, pero podría haberse ido, digamos, a entregar, como se dice habitualmente, ¿no es cierto? Decir, mire, tuve esta situación, he disparado, aquí está el arma, este es el vehículo con el cual yo me movilizaba, la persona está herida en tal esquina. Y dar una versión de los hechos tal vez completamente distinta a la que ahora conocemos, ¿no? Como para de alguna manera suavizar la reacción que tuvo. Sí, por lo menos colaborar con la acción de la justicia, ¿no? Esto también está, creo, entiendo, emparentado con lo que decía recién el doctor Marietán, ¿no? Esa situación de un psicópata que no puede sentir un sentimiento de culpa, sino que por el contrario, huye del lugar y finalmente es detenido por circunstancias absolutamente ajenas a su voluntad. Le hago una pregunta cortita, doctor, después seguimos hablando. Con gusto. Si usted fuese el abogado del hombre que disparó contra Nicolás Gómez, si usted fuese el abogado del que supuestamente es el asesino de Nicolás, ¿qué trataría de buscar para tratar de liberar a su cliente? Mire, liberarlo en estos casos es muy difícil, ¿no es cierto? Vamos a ser muy reales porque, de lo contrario, esgrimir una defensa
en el marco de la negación del hecho sería, burlarse de la administración de justicia. Pero sí trataría, por supuesto, de, como decíamos antes, morigerar su situación. ¿Y con qué justificación? Bueno, va a ser muy difícil. No estaríamos en condiciones de esgrimir en estos momentos los elementos de prueba. Mucho va a tener que ver y va a tener directa relación con la defensa futura, la situación psiquiátrica de la persona. Hay jueces que las situaciones a través de las que se advierte un desequilibrio mental del imputado, en los casos de los homicidios, las valoran como un agravante. Hay otros jueces que la valoran como un atenuante. Entonces, eso depende mucho de cómo se presenta el caso a través de la defensa en los tribunales. Si esta situación de un eventual psicópata ayuda a que la pena sea mayor por el daño generado, o también puede ayudar, curiosamente, para que esa pena sea menor precisamente por no haber comprendido totalmente la criminalidad del acto. No quiero decir con esto que sea un inimputable, de ninguna manera. No, pero hablando usted no hay como un si grado de fuese inimputabilidad. el abogado de Sí. Gastón Carlesi. Sí. Usted tendría que demostrar esto entonces. Tendríamos que demostrar que en el marco del hecho, si bien es cierto que ha comprendido la criminalidad del acto, no la ha comprendido con la totalidad de sus facultades. Que hay, evidentemente, o podría haber circunstancias que no le son imputables directamente a él, que han disminuido, no excluido, pero sí disminuido su capacidad de reflexión. Es decir, que no pudo comprender totalmente la criminalidad del acto. ¿Esto es posible en tribunales? Es posible. Yo lo veo muy difícil, con mucha dificultad. Bueno, vamos a seguir hablando en un ratito. Con gusto, Verónica. Doctor. Quédese con nosotros. Gracias.